Más para poder prevenir el cáncer en varones y también sobre los posibles tratamientos. Por eso tenemos a un especialista con nosotros. Vamos a conversar con el urólogo oncólogo de la Liga contra el Cáncer, José Medina. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. Para empezar y para conocimiento que tendríamos que tener todos, tanto hombres como mujeres, ¿qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es la enfermedad maligna de la próstata, ¿no? Como bien dices, es muy importante por el tema de que es el primer cáncer que tenemos en varones. Es el que está en la cabeza, seguido de cáncer de estómago y cáncer de colon. Ahora, ¿qué es lo que causa esta enfermedad cuando un paciente es diagnosticado con cáncer de próstata? Primero, me gustaría, antes de que responda esta pregunta, ¿a personas de qué edad ataca primordialmente esta enfermedad? El cáncer de próstata es frecuente a partir de los 50 años. Sí. Entonces las evaluaciones deben ser a partir de los 45. Ya. Pero cuando uno tiene factores de riesgo, sobre todo antecedentes familiares, se debe adelantar el examen por lo menos 5 años antes. Entonces, los síntomas que produce el cáncer de próstata mayormente son asintomáticos. Es por eso que mucha gente no busca, ya en una etapa avanzada. Exacto, no busca la ayuda en un momento específico, sino ya cuando está, como dices, en una etapa avanzada. Aproximadamente el 65% de casos pueden llegar en una etapa avanzada ya. Y esto lógicamente conlleva a muchas complicaciones y sobre todo a la muerte. Es importante mencionar que en Perú nuestra casuística es de 4.000 casos al año y de estos por lo menos 2.000 llegan a morir. Ahora, ¿cuáles son las causas principales del cáncer de próstata, además de la que usted ha mencionado por factores hereditarios? Esa es una de las importantes, hereditario. El hecho de tener un padre, un hermano, un tío con cáncer de próstata incrementa el riesgo de la población general en unas 2 hasta 3 veces. Y luego otro factor de riesgo es lógicamente la edad, a partir de los 50 años. La raza también es un factor muy importante. La raza afroamericana tiene mayor incidencia de esta enfermedad. Son los 3 factores más importantes. Son estudios los que demuestran que dependiendo de las razas diferentes, asiática, caucásica y afroamericana, de todos ellos, los afroamericanos son los que tienen mayor probabilidad de cáncer. Usted manifestaba que en muchos casos esto se presenta de forma sintomática y esto hace que las personas o estos varones acudan a un centro médico cuando ya esté en una etapa avanzada. Pero en el caso de pacientes que sí logran sentir estos síntomas, ¿cuáles son? Para poder identificarlos. Claro que sí. Los síntomas del cáncer de próstata son muy parecidos a la enfermedad benigna de próstata, que es el agrandamiento prostático. Entonces, ambas enfermedades cursan con síntomas muy similares, que son la dificultad para orinar, la sensación de obstrucción o de que el chorro de orina salga de forma más lenta o hay que hacer presión para expulsar la orina, el hecho de gotear. En otras ocasiones también puede presentarse sangrado al momento de orinar o el sangrado con la eyaculación. Estos son los síntomas más frecuentes que son para ambas enfermedades, tanto lo que es hiperplasia, que es agrandamiento, como para cáncer de próstata. El tema es que el médico debe evaluar no solamente los síntomas, sino hacerle un examen también físico al paciente, que es el llamado tacto rectal, que es casualmente el motivo por el cual muchos de los varones no acuden a la consulta, junto con un examen de PSA, que es un examen de sangre. ¿Es básico ese examen, ese análisis? Sí, claro que sí. Ambos exámenes son básicos, tanto el PSA como el examen de tacto rectal. ¿Por qué? Porque individualmente los dos tienen un porcentaje de efectividad, pero cuando se juntan ambos, el porcentaje aumenta. Entonces, cuando uno tiene a veces solamente el PSA, puede estar en valores normales, pero puede tener algún paciente cáncer sin que lo sepa. Entonces, por eso es que lo juntamos. Disculpe mi ignorancia, ¿cuál es el análisis del PSA? ¿En qué consiste? El examen de PSA es un examen de laboratorio, es un examen de sangre. Se denomina antígeno prostático específico y es una proteína que es producida por la próstata, que se encuentra en la sangre y que puede demostrar la presencia de cáncer, pero que no solamente se eleva por cáncer, también se eleva por agrandamiento prostático, también por inflamaciones de la próstata, que se denomina prostatitis. Entonces, todas estas enfermedades pueden elevar el PSA. Entonces, el médico debe hacer una evaluación para determinar cuál es la causa de la elevación del PSA, si hay un probable cáncer, si se trata de un agrandamiento prostático o de una inflamación de la próstata. Que lo originado, ¿no? Para poder atacarlo de inmediato. Claro, y en ese sentido es muy importante lo que es el tacto rectal, que habitualmente dura entre 3 y 5 segundos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que explicarle bastante a los hombres, ¿no? Que el examen del tacto rectal es importante porque nos va a permitir a nosotros como médicos identificar todas las características que tenga la glándula prostática, como son
el volumen de la próstata, la consistencia de la próstata, la movilidad o la presencia de algún tumor. Y es un examen que no es doloroso, puede ser molesto, pero es tolerado por los pacientes, ¿no? Debería ser importante que los hombres puedan un poco tomar conciencia sobre esto y dejar de un lado esos pensamientos que, como usted lo ha dicho, hay muchos que no acuden a hacerse este tipo de pruebas por el temor a que pasen por este tipo de análisis que son básicos. No me imaginaba yo cuán importante eran, pero ahora consultarle sobre el tipo de tratamiento una vez que el paciente es diagnosticado con la enfermedad. Se habla mucho que el cáncer es una enfermedad muy dolorosa, muy complicada. En ese sentido, cuando hablamos de cáncer de próstata, ¿cuáles son los tratamientos? Hay diferentes tipos de tratamiento dependiendo del momento en el que uno diagnostica la enfermedad. Entonces, básicamente se puede dividir la enfermedad en 3 etapas. Una etapa inicial, una etapa intermedia o una etapa avanzada. Entonces, en la etapa inicial de la enfermedad, lógicamente los síntomas son mínimos, pero al momento de detectarlo uno puede ofrecerle una curación al paciente. Como en la mayoría de cáncer, cualquier tipo de cáncer que se capte, que se diagnostique en una etapa inicial, tiene cura. Claro. ¿No? Entonces eso es lo importante. El tipo de tratamiento para el cáncer de próstata en etapa inicial es la prostatectomía radical, una cirugía en la cual se saca la próstata y las vesículas seminales para poder pues darle una curación al paciente. Otro tipo de tratamiento también es la radioterapia en la misma etapa. Sin embargo, conforme va pasando la etapa, llegamos a un estado intermedio donde la enfermedad empieza a salirse de la próstata. Cuando la enfermedad se sale de la próstata, está muy cerca de estructuras aledañas. ¿Y ahí ya no se puede intervenir? ¿Ya no se puede operar? Sí, también actualmente hay estudios que sí demuestran de que en una etapa intermedia en la enfermedad se puede ofrecer una prostatectomía radical, pero además esto debería haber sido acompañada con una radioterapia o una terapia subyacente, una terapia adyuvante le llamamos nosotros, una terapia adicional. Y lógicamente en el caso ya de una enfermedad avanzada es lo que tú bien dices, los síntomas de dolor. Hay dolores porque la metástasis ósea en los huesos, la diseminación de la enfermedad en los huesos causa mucho dolor, sobre todo en la zona lumbosacra. Y frente a esta situación, el tratamiento es ya con hormonas, con la llamada hormonoterapia, que son ampollas, pastillas. La idea es disminuir la velocidad con la que progrese el cáncer y lógicamente controlar también los síntomas que tenga el paciente como el dolor, ¿no? Bueno, todo esto se puede evitar si en todo caso acudimos a un médico a hacernos nuestros chequeos, que es lo que recomienda para la detección temprana de cualquier enfermedad, por lo menos una vez por año. Y si hablamos de una cuestión hereditaria, si padres, hermanos, etcétera, han tenido la enfermedad, con mucho más razón poder acudir a un médico para hacerse este tipo de pruebas y lograr un diagnóstico precoz. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros en la Central de Informaciones. Claro que sí, muchas gracias. Invitar a todos los oyentes, estamos atendiendo en la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Todo el mes de junio estamos en campaña. La campaña está abierta tanto para pacientes mayores como para pacientes jóvenes, porque el cáncer de testículo y pene también es importante, sobre todo en edades de 20 a 40 años. Entonces estamos en nuestras 3 sedes, en Brasil, Colmena y Angamos, para atenderlos cuando gusten. Muchísimas gracias, doctor. No duden en asistir. Estuvimos conversando con el doctor José Medina, urólogo oncólogo de la Liga contra el Cáncer. Hacemos la última pausa de esta hora y ya regresamos.